En esta ocasión discutiremos sobre las ecuaciones químicas y los tipos de reacciones. Comencemos. La estequiometría corresponde al área de estudio que examina la cantidad de sustancias que se consumen y que se producen en las reacciones químicas. Así, podemos decir que una reacción química es un proceso de transformación, donde vamos a tener sustancias iniciales que luego se van a convertir en productos finales. A las sustancias que se consumen en una reacción química se les llama reactivos, mientras que aquellas sustancias que se producen en una reacción química se les llaman productos. Generalmente vamos a representar las reacciones químicas mediante el uso de ecuaciones químicas. La ecuación química es una representación simbólica de lo que ocurre en un proceso químico. Generalmente, para poder construir una ecuación química, vamos a comenzar dibujando una flecha que por lo general está señalando hacia la derecha. A la izquierda de esta flecha vamos a escribir a los reactivos representados con su correspondiente fórmula química. Y a la derecha de la flecha vamos a dibujar representados a los productos con su correspondiente fórmula química. Ahora, el sentido que tiene la flecha me está indicando cuál es la dirección en la que se está desarrollando el proceso. En este caso, la flecha indica que va hacia la derecha, es decir, que el sentido de la reacción es los reactivos se están convirtiendo en productos. Otro factor que vamos a encontrar con frecuencia en las ecuaciones químicas son números enteros que colocamos delante de las fórmulas químicas de los compuestos. A estos números se les conocen como coeficientes estequiométricos y me van a indicar la proporción de sustancias en la que se está llevando a cabo la reacción. Más adelante en las siguientes videotutoriales volveremos a discutir sobre este factor de coeficientes estequiométricos. Otro factor que vemos comúnmente en las reacciones químicas son letras que se encuentran entre paréntesis como subíndices a la par de los compuestos, de las fórmulas de los compuestos químicos en su esquina inferior derecha. A estas letras lo que indican es el estado de agregación que va a tener la sustancia. Por ejemplo, una S entre paréntesis indica que la sustancia se encuentra en estado sólido, una L cursiva que se encuentra en estado líquido, una G indica que se trata de un gas y las letras AC entre paréntesis indican que se trata de una sustancia en estado acuoso. Eso quiere decir que se encuentra disuelta en agua. Adicionalmente a todos estos factores también podemos encontrar alguna información adicional sobre las condiciones en las que se lleva a cabo la reacción química. Generalmente estas condiciones de reacción las vamos a encontrar o encima o debajo de la flecha que separa los reactivos de los productos. Por ejemplo, un símbolo triangular indica que en este proceso es necesario adicionar calor o energía. También podemos encontrar diferentes condiciones de reacción, como por ejemplo información sobre la temperatura, presión, la presencia de un catalizador, de ser necesario, una sustancia que acelere el proceso, en fin. Cualquier condición de reacción que sea necesario establecer se puede escribir también en la ecuación química debajo o por encima de las flechas. Ahora, tradicionalmente podemos clasificar a las reacciones químicas según dos tipos de métodos. Vamos a discutir primero el método tradicional de clasificación. Aquí vamos a tener 5 categorías importantes. La primera categoría son las reacciones de combinación. En este tipo de reacciones vamos a tener 2 o más reactivos que se van a combinar para formar solamente un producto. Un ejemplo de este tipo de reacción es la reacción de combinación para formar agua a partir de hidrógeno gaseoso molecular y oxígeno gaseoso molecular. El proceso contrario a la combinación es la descomposición. En este caso vamos a tener solamente un reactivo que va a formarme 2 o más productos. Un ejemplo de una reacción de descomposición es la descomposición del dióxido de carbono gaseoso para formar carbono sólido y oxígeno molecular gaseoso. El tercer tipo de reacción química son las reacciones de sustitución simple. En este caso vamos a tener una sustancia que se encuentra en estado elemental y va a reaccionar con un compuesto. Y en este proceso la sustancia elemental va a sustituir a uno de los elementos del compuesto. Generalmente los metales van a sustituir a otros metales en el compuesto y los no metales van a sustituir a otros no metales. Sin embargo, también podemos encontrar casos donde los metales pueden sustituir a átomos de hidrógeno en ciertos compuestos. Un ejemplo de este tipo de reacción es la que observamos entre hierro elemental en estado sólido con sulfato de cobre 2 en estado acuoso. En esta reacción vamos a ver que el hierro va a sustituir al cobre dentro del compuesto formado con el sulfato. Finalmente, los productos serían sulfato de hierro acuoso 2 y cobre elemental.
El siguiente tipo de reacción son las reacciones de sustitución doble. Estas se parecen a las reacciones de sustitución simple, sin embargo aquí se da la sustitución de las dos partes catiónicas de los compuestos por las dos partes aniónicas. Un ejemplo sería la reacción de cloruro de sodio acuoso con nitrato de plata acuoso para formar nitrato de sodio acuoso y cloruro de plata sólido. Observen que en este caso la sustitución se dio entre los metales y luego entre las partes aniónicas. Y la última reacción son las reacciones de combustión. En este caso vamos a tener la reacción de hidrocarburos con oxígeno molecular para dar siempre dos productos principales, que son dióxido de carbono gaseoso y agua. Un ejemplo de este tipo de reacciones es la reacción que ocurre entre el metano y el oxígeno molecular para formar dióxido de carbono y agua. Recordemos que en este caso un hidrocarburo son aquellas sustancias que están formadas por carbono e hidrógeno. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. En este caso vamos a clasificar las siguientes reacciones según su tipo. Vamos a comenzar con la primera reacción que tenemos en el cuadro. Tenemos magnesio reaccionando con ácido clorhídrico para formar cloruro de magnesio e hidrógeno. Observemos que en este caso el magnesio va a sustituir al hidrógeno dentro del compuesto ácido clorhídrico, formándose así el cloruro de magnesio. Como solo se está sustituyendo un elemento, se trata de una sustitución simple. En el segundo caso tenemos la reacción de carbonato de plata para formar plata elemental, dióxido de carbono y oxígeno. En este caso, observen que partimos de un solo reactivo y tenemos tres productos. Esta es una característica típica de las reacciones de descomposición. En el tercer caso, tenemos la reacción entre nitrato de plata acuoso con bromuro de potasio acuoso para formar bromuro de plata sólido y nitrato de potasio acuoso. En este caso, observen que los dos cationes se están sustituyendo con los otros dos correspondientes aniones. Como tenemos dos sustituciones, se trata de una sustitución doble en este caso. En el siguiente ejemplo tenemos butano, que es un compuesto formado por 4 átomos de carbono y 10 átomos de hidrógeno, que reacciona con oxígeno molecular para formar dióxido de carbono y agua. En este caso tenemos dos productos que son característicos de las reacciones de combustión, que son el dióxido de carbono y el agua. Y aparte de eso tenemos un hidrocarburo que está reaccionando con oxígeno molecular. Entonces todo nos indica que se trata de un proceso de combustión. En la siguiente reacción tenemos nitrógeno molecular que reacciona con hidrógeno molecular para formar amoníaco. En este caso tenemos dos reactivos que se unen para formar un solo producto. Esta es la característica básica de las reacciones de combinación. Y finalmente tenemos la reacción entre el sulfato de aluminio con nitrato de bario para formar nitrato de aluminio y sulfato de bario. Nuevamente, en este caso, los dos metales se están sustituyendo entre sí y los dos polianiones se están sustituyendo también entre sí para formar entonces una reacción de sustitución doble. El segundo método que podemos utilizar para clasificar a las reacciones químicas es el método moderno. En este caso, la categoría moderna nos clasifica las reacciones en 4 tipos. Tenemos las reacciones de precipitación, las reacciones de neutralización o ácido-base, las reacciones de oxidación-reducción o redox y las reacciones de formación de complejos. Sin embargo, vamos a dejar la discusión de esta clasificación moderna para cuando entremos a hablar de los temas del capítulo 4.